Bienvenidos, el día de hoy vamos a estudiar la cláusula order by. Esta cláusula nos sirve para ordenar los datos que queremos mostrar. Entonces, recordando un poco, estábamos viendo la instrucción select y hemos visto varias cláusulas. La cláusula que vimos y cómo formarla anteriormente en otros videos será la cláusula where. Hoy nos vamos a centrar en discutir para qué sirve y cómo se estructura la clase order by. Si recordamos el diagrama sintáctico, el order by va a ser la última cláusula que coloquemos en eh, la instrucción select. La sintaxis que vamos a tener va a ser la siguiente: order by, una expresión que puede ser una columna, un alias o una expresión que formemos nosotros. Más adelante lo vamos a detalle. Y le vamos a decir si esto va a ser ascendente, que quiere decir de menor a mayor, o descendente, de mayor a menor. Y podemos colocar esto que tienen acá, significa que podemos colocar varios criterios de ordenación, de ordenamiento. Vamos a ver un poquito de teoría y luego vamos a ir haciendo un par de ejercicios para ver cómo funciona. Bien, ¿para qué sirve la cláusula order by? Ordena los datos devueltos por una consulta en SQL Server. Use esta cláusula para lo siguiente: ordenar un conjunto de resultados de una consulta por la lista de columnas especificadas. O sea que nosotros podemos decirle: ordename estos datos ya sea por un campo o por una lista de columnas, que es esto que les representa acá, una lista de columnas. Y opcionalmente limitar las filas de vueltas a un intervalo específico. El orden en que se devuelven las filas en un conjunto de resultados no se pueden garantizar. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ustedes hacen un select asterisco from simple a una tabla, el orden que les está retornando no se lo garantiza de acuerdo al que ustedes desean, a menos que se especifique la cláusula order by. O sea que si yo quiero un ordenamiento en específico, quiero que mis datos estén ordenados, entonces yo tengo que utilizar esta cláusula. Vamos a estudiar entonces cada uno de sus componentes. Recordemos order by, la palabra reservada, order expression y ascendente o descendente. Entonces, ¿qué significa el order by expression? Si ustedes se fijan, tengo acá subrayado que a mi criterio pienso que son puntos claves que debemos de tenerlos muy claro y diferenciarlo. Entonces, especifica una columna o expresión según la que se ordenará el conjunto de resultados de la consulta. Una columna de ordenación se puede especificar como un nombre, o sea que yo le puedo decir: ordename por esta columna, o un alias de columna. Si en el select yo establecí un alias, yo puedo utilizar ese alias para ordenar, o un entero no negativo que representa la posición de la columna en la lista de selección. Entonces, si por ejemplo yo estoy en mi select retornando 3 columnas, en el order by yo puedo colocar un número entero no negativo, o sea, uno, en este caso del 1 al 3, y decirle que me lo ordene por esa columna. En este caso podría decirle 1. Entonces yo le estaría diciendo que me ordene por la columna 1. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a ir a nuestra a nuestra base de datos y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a desglosar qué significa este punto. Una columna de ordenación se puede especificar como un nombre o un alias de la columna. Entonces, empecemos por lo más básico. Si yo hago un select de esta manera, él me retorna los datos, pero no me
asegura un orden específico, porque eso depende de muchos factores. Uno de ellos es la llave primaria. Pero en nuestras necesidades muchas veces nosotros deseamos ordenar de acuerdo a ciertos criterios de ordenamiento. Imagínense que alguien quiera ordenar por la fecha de la orden. Entonces, si quiere hacer un ordenamiento, debe utilizar la palabra reservada order by y colocar el nombre de la columna o las columnas que quiere utilizar para hacer el ordenamiento. En este caso, si quisiéramos hacerlo por fecha de la orden, entonces le damos order day y le vamos a decir después si es ascendente o si es descendente. En este caso lo voy a ordenar descendentemente. No sé por qué borré. Esto quiere decir descendente, o sea, de mayor a menor. O sea que van a aparecer las fechas más recientes de primero y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, si se fijan, empieza del 2014 y los últimos resultados son los del 2011. Esto lo está ordenando por el campo de fecha. Ahora, yo lo puedo hacer de otra manera. Lo puedo hacer de forma ascendente. ¿Qué quiere decir esto? Me dice. ¿Qué quiere decir esto? Que lo voy a ordenar de menor a mayor. Ustedes se fijan, de la fecha más antigua a la fecha más reciente. Si yo no le coloco esta palabra, ascendente o descendente, implícitamente él lo hace de manera ascendente. O sea que por defecto él usa ascendente. Ahora vamos a desglosar un poquito esto que tiene acá. Dice que puedo especificar un nombre o un alias de columna. En este caso, en este pequeño ejemplo que está acá, yo he utilizado el nombre de la columna. Sin embargo, si yo utilizo un alias, en este caso yo también puedo utilizar este alias para ordenar. Entonces lo puedo hacer por dos cosas, ya sea por el nombre en campo o por su alias. En este caso, este es el alias. Si no coloco si es ascendente o descendente, entonces por defecto él lo hace de manera ascendente, de menor a mayor. Más adelante vamos a ver una serie de ejemplos más detallados. Tranquilos. Una columna de ordenación se puede especificar como un nombre o un alias de columna, lo que acabamos de ver, o un entero no negativo que representa la posición de la columna. Entonces, no solo lo puedo hacer por el nombre de la columna o el alias, sino también yo le puedo dar un número que me va a representar el número de columnas por el cual lo quiero ordenar. Entonces, esto significaría que lo voy a ordenar por la columna 1. Si coloco 2, significa que voy a ordenar por esta columna y así sucesivamente. Ahora ven, como han visto, lo puedo hacer de diferentes maneras, ya sea nombre de campo, nombre de alias o número que me indique el número de columnas. Este generalmente no se usa, no es recomendado por obvias razones de que no es entendible. Imagínense que alguien agregue más columnas, entonces en realidad no va a poder determinar así de simple manera porque está ordenado. Entonces, lo más ideal sería hacerlo por nombre de alias o nombre de columna.
Yo personalmente lo hago por nombre de columna. Continuemos. Dice, es posible especificar varias columnas de ordenación. Los nombres de las columnas tienen que ser únicos. ¿Qué significa esta parte? Significa que yo puedo aplicar varios criterios de ordenamiento, o sea, puedo utilizar varias columnas para ordenar. Puedo utilizar este también. Entonces, el criterio que está utilizando es que está ordenando por order day de manera descendente y luego ordenar por due day de manera ascendente porque no lo he colocado. Entonces, si recuerdan, nosotros teníamos esta parte de aquí que era que significaba que podemos aplicarle varias columnas. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces yo en este caso podría utilizar status, etcétera. Eso se refiere a esa parte. Ahora bien, es posible especificar varias columnas de ordenación. Los nombres de las columnas tienen que ser únicos. La secuencia de las columnas de ordenación de la cláusula order by definen la organización del conjunto de resultados ordenados. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso, primero los datos los voy a ordenar por order day de manera descendente. Después los voy a ordenar por due date sin romper el orden anterior. Esto es como una jerarquía. Primero hace este va a ser el primer orden, este sería el segundo orden y este sería el tercer orden. El conjunto de resultados se ordena conforme lo que habíamos hablado. La primera columna a continuación está lista ordenada según una segunda columna, eso sucesivamente si tenemos n columnas. Otro punto, los nombres de las columnas a los que hace referencia en la cláusula order by deben corresponder con una columna, que fue lo que vimos anteriormente, o un alias de la columna de la lista de selección, o bien con una columna definida en la tabla especificada de la cláusula from sin ambigüedades. ¿Qué quiere decir esto de sin ambigüedades? Quiere decir que no hayan dos campos que se llamen igual. Si la cláusula order by hace referencia a un alias de columna de la lista de selección, el alias de la columna debe de usar de forma independiente y no como parte de una expresión en la cláusula order by. Entonces aquí tenemos un pequeño ejemplo en donde tenemos dos consultas. Una que tiene la manera correcta de usar y otra que tiene la manera incorrecta de usar. En este caso, si ustedes se fijan, este schema name es un alias. La forma correcta de mandarlo a llamar es order by y el nombre de su alias. La manera incorrecta para hacer ordenamiento sería tratar de realizar una expresión con ese alias. Eso es incorrecto. En este caso está haciendo una expresión concatenando el nombre del esquema, el schema name y vacío. Entonces ahora sí, este tema es bastante corto. Vamos a realizar un par de ejemplos con todos estos conceptos. Entonces esto parte de los ejemplos. Entonces vamos a hacer el primero. Vamos a entender qué es lo que hace el primer query. Especificar una sola columna definida en la lista de selección. En este caso solo estamos ordenando por una columna. Primero que nada quiero que miren cómo devuelve los datos sin aplicarle un ordenamiento. 69, 65, 75. Entonces los datos se encuentran desordenados. Ahora, si yo quisiera ordenar esos datos por el campo Product ID, por este campo, entonces aplico la
la cláusula order by. Entonces ya me los ordena de manera ascendente, o sea, de menor a mayor. 63, 64, 65, etcétera, hasta el mayor. Segundo caso, especificar una columna que no esté definida en la lista de selección. ¿Cuál es la lista de selección? Esta es la lista de selección. Entonces, list price no se encuentra en la lista de selección. Sin embargo, sí se encuentra en la tabla de productos. Y voy a hacer un query acá aparte para que miren la tabla de productos. Y vamos a buscar el campo. Vamos a ver dónde estás. Aquí está, list price. Entonces, eso quiere decir que si se encuentra en esta tabla, yo lo puedo utilizar para ordenar, aunque no lo esté mostrando en esta lista de selección. En este caso, no le estoy diciendo si es ascendente o descendente, entonces por defecto él lo hace de manera ascendente, o sea, de menor a mayor. Otro caso, especificar un alias como columna de ordenación, que era lo que habíamos hecho anteriormente. Esta es una tabla de sistema y en esta parte de acá ha utilizado un alias. Entonces él está ordenando eso de acuerdo al alias. Voy a hacer algo. Vamos a hacer nosotros nuestro propio alias, parte del ejemplo que habíamos hecho anteriormente. Entonces voy a mostrar 3 campos. Sale order ID, revision number, order day, due date, ship day, status. Sales order number. Si yo ejecuto este query, pues me va a traer las columnas que le he especificado en la lista de selección. Ahora bien, voy a especificar un alias. Y lo voy a hacer con este segundo, con el último campo. Sales orden número orden. Yo no solamente puedo utilizar el nombre del campo, sino también puedo utilizar el nombre del alias para hacer el ordenamiento. Recuerden que tiene que ser el alias tiene que tener un nombre único. Si no, eso les va a generar un error de ambigüedad. ¿Quiere decir eso? Que, por ejemplo, si yo tuviese 2 campos con alias igual, eso me va a generar un error de ambigüedad. No va a saber por cuál ordenarlo. Eso para poner un ejemplo. Eso es lo que se refiere con los errores de ambigüedad. Tenemos otro caso en donde especificamos una expresión como una columna de ordenación. En este caso, si ustedes se fijan, la expresión que tenemos acá no es un campo, sino más bien es una expresión en donde de la fecha de contratación, el hire day, está extrayendo el año. Entonces esto lo va a ordenar por año, de manera ascendente. Entonces aquí está ordenando solamente por año, o sea, de menor a mayor, de 2006, 2007, así sucesivamente. Pero no lo está haciendo por la fecha de contratación, sino por el año de contratación. O sea que acá también podemos utilizar funciones. En todas estas consultas que hemos visto anteriormente, en ninguna de ellas nosotros le hemos especificado si es ascendente o descendente. Si no le especificamos, él lo va a ordenar por defecto de manera ascendente. Ahora vamos a ver otro par de ejemplos en donde ya le especificamos el ordenamiento.
En este caso ya estamos agregando la palabra reservada des, que significa descendente, o sea que desciende, o sea de mayor a menor. Está ordenando de menor a mayor por product ID. Acá le establecemos ascendente. Si se fijan, este es un campo, el anterior era un campo de un número y este es un campo varchar. ¿Qué va a suceder? Si es de manera ascendente, lo voy a ordenar de la A a la Z. Y en este último ejemplo, lo que está haciendo es combinando varios campos, entonces, o varios criterios de ordenamiento. Entonces, está presentando los datos ordenados, primero ordenándolos por el first name y luego ordenándolos por el last name de manera descendente. Y todos aquellos que cumplen la condición, ¿verdad? Que inician con la letra R. Esta última consulta, entonces, podemos observar que tenemos varios campos para hacer el ordenamiento. Recuerden que este order by, en este caso, respeta la regla en que primero voy a ordenar los datos por el first name y luego voy a ordenar esos datos por el last name sin romper el primer orden, ¿verdad? Entonces en este caso ha ordenado por el first name de manera ascendente. Y luego ha ordenado de manera descendente. Entonces, el momento que ustedes quieran utilizar varios campos para hacer órdenes, entonces lo pueden realizar siempre y cuando esos sean separados por coma. Bien, hasta aquí el tema de ordenamiento. Espero se haya comprendido y nos vemos en otra ocasión.